Pues bona vesprada desde Elche, Alicante, hoy 24 de febrero del 21. Bienvenidos a Sein Online, el espacio que dedicamos a la gestión eficiente, y descarbonización de la energía. Saludos cordiales a todos los que os conectáis hoy desde Estados Unidos, veo México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y por supuesto también España. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un contenido divulgativo pensado para aquellos de ustedes que se encuentren al inicio de crear un plan de mejora de la eficiencia energética y que se estén preguntando, pues, alguna de estas cosas. ¿Hasta qué punto debería invertir en medidas de ahorro energético? ¿Va a ser productivo añadir más KPIs y ratios a mis ya interminables cuadros de mando y que nunca me da tiempo a gestionar? Y parafraseando el título de la presentación que tenemos hoy, pues hasta qué punto esto va a mejorar la productividad y la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Como de costumbre, recordarles la fecha de nuestro próximo webinar, que en este caso será el 17 de marzo, y en el que hablaremos de interoperabilidad e integración de sistemas. Pueden suscribirse a la newsletter, como siempre, a partir del enlace que les dejamos ahí en pantalla y a través de ese código QR. Y también les recuerdo, y miro aquí a la pantalla, por si hay alguna duda, ya pueden dejarla a través del chat y en todo caso, cuando finalicemos la presentación, pues la contestaré con mucho gusto. Así que nada, vamos a empezar por el primer punto de todos, que es la pregunta clave que inicia el webinar y es ¿por qué visibilizar la energía? Como en otras ocasiones, permítame comenzar con una pequeña historia que además ya he contado en alguna ocasión, pero que me parece muy paradigmática para poder ponerles en contexto. Hace unos años estaba involucrado en un gran proyecto, en este caso para monitorizar varios complejos de edificios de una envergadura bastante grande y nos encontrábamos en la reunión el partner, que es el gestor energético que trabajaba con nosotros, con Seinon, porque él iba a dar el servicio, y el cliente final que nos contrataba. En esta reunión, después de exponerle todas las virtudes que tenía la monitorización de energía, los cuadros de mando que íbamos a diseñar para poder controlar, y cuando ya estaba la cosa bastante, o el cliente pensaba yo que estaba bastante convencido, me hizo un comentario que luego me ha servido mucho de ejemplo en otras conferencias y fue, mira Gerardo, yo ya sé que para ahorrar la energía tengo que poner fotovoltaica en la instalación, no abusar del aire acondicionado, tengo que mejorar los cerramientos, apagar las luces cuando no haya nadie. Entonces, si yo ya sé todo esto, ¿por qué necesitamos Seinon y por qué toda esta monitorización si en realidad yo ya sé lo que tengo que hacer para ahorrar energía? Y esto, pues bueno, a pesar de que en ese momento no me lo esperaba, pero bueno, se me ocurrió una respuesta que luego he utilizado mucho y le contesté, mira, ¿por qué vas a hacerte una revisión médica cada año si ya sabes lo que tienes que hacer? Para estar sano debes comer abundante fruta y verdura, no abusar de carnes o azúcares, hacer ejercicio con regularidad, minimizar el estrés. Ya lo sabes, ¿no? Sin embargo, es bastante probable que cada año, a pesar de que ya sabes lo que tienes que hacer para estar sano, que te hagas una revisión médica. Por ejemplo, que te controles la presión arterial. Es así, ¿no? Le pregunté en aquel momento. ¿Y por qué esto es así? Pues porque si tu presión arterial aumenta mucho, puede provocarte un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular muy grave. Es importante, y creo que en esto todos ustedes estarán también de acuerdo, es importante controlar la presión arterial. ¿Y cómo controlamos algo que no vemos? Pues con instrumental adecuado. En el caso de la energía, ¿no? Espero que este ejemplo también les sirva a ustedes si trabajan profesionalmente en el ámbito de la eficiencia energética, pues ver esto, ¿no? Y un segundo, porque
creo que hay una cosa que no está yendo muy bien, pero creo que sí que me están escuchando, ¿no? Me salía un anuncio de que estaba muteado, pero simplemente si me confirman que efectivamente se está oyendo bien, continúo con el webinar. Creo que sí, porque si no entiendo que alguien me hubiese dicho ya estamos viéndole, pero no lo escuchamos. Creo que sí, estoy recibiendo feedback de que efectivamente se está escuchando correctamente. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Nada, gracias a todos. Simplemente es de estas cosas del directo que a veces aparece un mensaje y no sabes bien si te has quedado hablando solo o si realmente hay una audiencia al otro lado. Pues nada, permítame seguir entonces, disculpa por la interrupción, pero bueno, y vamos con el ejemplo de que para monitorizar la tensión arterial necesitamos instrumental adecuado, igual que con el caso de la energía. Es decir, necesitamos hacer visible lo invisible. La presión arterial no la vemos, lo necesitamos visibilizar. La energía tampoco la vemos, a no ser que alguno de aquí sea algún superhéroe y tiene algún tipo de visión en los ojos que yo no tenga, no podemos ver la energía. Así que en este caso, lo que vamos a prevenir, en lugar de hipertensión, van a ser penalizaciones económicas, disminución de huella de carbono, detectar ineficiencias energéticas y conocer dónde podemos mejorar o si tiene incluso sentido o no hacer una instalación de autoconsumo fotovoltaico o cambiar a otra tarifa. En este caso, la celebérrima frase que todos en este sector usamos es: si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo, ¿no? Que es una frase de Lord Kelvin, es 100% vigente en estos días y es vigente tanto en la presión arterial como también en el consumo energético. Así que visibilizar para medir, como he puesto aquí, y medir para mejorar. Este es el principio en el que nos vamos a basar. Primer punto resuelto. Espero que haya quedado medianamente claro por qué visibilizar la energía. Ahora vamos a otra cosa. Segundo punto, ¿cómo visibilizarla? Seguramente muchos ya tendrán la clave, ¿no? Pero es la famosa palabra, ¿no? La digitalización. No es la única manera, pero desde luego a día de hoy es la más cómoda para manejar grandes volúmenes de datos y analizarlos. En este caso, fuentes de las cuales podemos digitalizar esa energía: contador fiscal, una de las primeras. Podemos acceder incluso sin necesidad de hardware al mismo y obtener los datos que de ahí se están midiendo. Problema en España, que no sé si en otros países lo tendrán tan acentuado, pero es que cada contador tiene su propio protocolo y por tanto no tenemos un USB universal para acceder al mismo. Así que, pues bueno, nos toca a los que nos dedicamos a esto ir cambiando de protocolos. Pues hace 2 años implementamos el Prime de LMS porque se estaban cambiando gran cantidad de contadores y claro, de repente los que lo estaban leyendo a través de una plataforma de monitorización se quedaban sin datos. Más cosas, los analizadores, tanto sean de Xenon como de todas las marcas conocidos por todos. Es decir, coger esta información que está ya en la planta, que está ya en las instalaciones y podemos llevarla. Cualquier sensorizado de CO2, de temperatura, de humedad. Es decir, fíjense que estoy poniendo ejemplos de cosas que no tienen que ver con la energía directamente, pero que afectan y por tanto pueden ser importantes. Facturas eléctricas. Los CSVs famosos que nos envían las comercializadoras los podemos subir en plataformas de forma muy simple y digitalizarlos para tenerlos todos en un mismo punto. Indexado a pool, ya saben, nosotros también es una manera muy rápida, podemos acceder al pool eléctrico de manera automática y poder también tener ese tipo de simulaciones y por tanto digitalizar lo que está sucediendo en el pool eléctrico para llevarlo a la nube y ahí analizarlo. BMS, escalas de entornos industriales, archivos de cualquier tipo. Es decir, un poco el cómo visibilizarlo debe quedar englobado en que cualquier fuente que tengamos digital, sea un archivo en un servidor, sea un analizador, sea un contador, al final lo podemos canalizar para llevarlo a la nube en donde lo vamos a analizar. Si tenemos claro el por qué y cómo es importante, ahora creo que iríamos al qué.
quiero ponerlo en marcha, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Definamos lo que nosotros nombramos, ¿no?, como el plan estratégico, que es, bueno, no siempre es fácil, y esto aquellos de ustedes que se dediquen a la gestión de energía lo sabrán, porque efectivamente en una pequeña empresa suele ser decisión del gerente, pero en una gran empresa es necesaria la colaboración de todos los departamentos. Normalmente no nos encontramos en 2021 con una figura única responsable. La energía puede depender de dirección, de compras, de financiero, de mantenimiento, de medio ambiente, sino incluso de otros departamentos que no haya nombrado. La alineación de todos estos, pues, es vital para un buen funcionamiento, y designar un responsable dentro de la organización para aquellos de ustedes que dirigen algún tipo de administración pública, como veo, o dirigen algún tipo de empresa privada, es importante, imprescindible para conseguir un buen resultado, el tener a toda la gente alineada. Creo que esto es común a cualquier cosa. Si yo fuera director de recursos humanos, seguramente diría que la alineación de todos los departamentos es vital, o el de financiero también, que es importante, pero en el caso de la energía el problema es que no hay una persona normalmente con nombre y apellidos que se dedica a gestionarlo. Una vía muy común es la de contratar un gestor energético externo. Les aseguro que esto es una buenísima inversión para aquellos de ustedes que en el día a día pues estén dirigiendo una compañía, o como digo, una administración, y no sea su cometido principal. Y esto es tan útil como contratar una asesoría fiscal y contable para que lleve nuestras cuentas en caso de que no haya un responsable directo para esto. Estar al día de toda la normativa energética, conocer instalaciones, puede ahorrarnos mucho, mucho dinero si invertimos en ese experto externo del que les estoy hablando. Si definimos esto a grosso modo, ¿vale? Porque efectivamente aquí habría mucho que matizar, pero el webinar lo que quiere es profundizar ahora en el qué medir y cómo exprimir esos datos. Vamos a pasar a ese cuarto punto, es decir, ¿qué vamos a medir? Y este, para mí, casi podría ser el más importante del de la charla de esta tarde. Es decir, aquí lo ideal es comenzar por los principales consumidores de energía. Hago un poco de recapitulación, ¿eh? Hemos dicho por qué visibilizar, cómo visibilizar, establecemos un plan estratégico, y ahora, ¿qué medir? Tenemos claro que hay que medir, que hay que digitalizar, pero ahora viene lo complicado, ¿no? Principales consumidores de energía. Eso es lo ideal. Contador fiscal incluso es una manera muy rápida y sencilla y barata de tener una primera aproximación, ya que en muchos casos, como comentaba anteriormente, nos permite pues acceder sin instalar un hardware específico. Y en general aquí es muy recomendable, o nosotros lo usamos mucho, el principio de Pareto. Es decir, no necesitamos obtener datos del consumo de cada elemento, sino maximizar que nuestras acciones vayan enfocadas a ese 20% de elementos que consumen el 80% de la energía. Con lo cual, consejo, centremos esfuerzos en localizar a los grandes consumidores para medir precisamente dónde necesitamos ejercer el control. Después de este paso, piensen un poco porque a lo mejor alguien se lo está preguntando, bueno, yo esto como seguramente lo sé. Si usted tiene un edificio de oficinas, es más que seguro que las máquinas de clima sean mucho mayores, sean más grandes consumidores que la iluminación, o si usted tiene unos hornos de panadería, como comentábamos en un webinar anteriormente, los elementos de horno y todo eso va a ser mucho más consumidor de energía que a lo mejor centrarnos en la iluminación del establecimiento. Empecemos por eso, ¿de acuerdo? Después de este paso, inmediatamente posterior, establecer ratios y KPIs para cada departamento. Para cada departamento es importante segmentarlo. Nos pasa muy a menudo en Seinon que por diversidad de perfiles que acceden a la información no se entiendan los datos. Por eso debemos utilizar un lenguaje, o el lenguaje que cada uno en este caso quiere, es decir, euros partido unidad producida para el financiero, ¿no? Oye, pues ¿cuántos euros cuesta cada botella de cerveza que estamos embotellando en la planta?
o CO2 emitido para el de medio ambiente, en el sentido de que esté contratando una comercializadora de un tipo u otra o haya implementado determinadas medidas, o kilovatio hora partido metro cuadrado, el típico ratio de energía por superficie para la gente de mantenimiento. Y también son muy útiles las comparativas, ¿no? En pantalla ahora mismo hay una comparativa típica hecha por el motor gráfico de Xenon, que llega al panel de mando del responsable de mantenimiento. Y aquí ve los últimos 6 meses, en esos últimos, cuál es el consumo en kilovatio hora de cada uno de los centros que debe controlar el responsable. Es fácil observar que el centro que está coloreado en azul oscuro pues supone el mayor gasto energético en comparación con los otros. No es un ratio normalizado, quizá aquí lo interesante sería tener kilovatio hora partido metro cuadrado por persona que acceda a la instalación, pero bueno, ya nos está dando una indicación de quizá dónde debemos poner el foco. Así que gráficas como esta, ya les digo, ayuda muchísimo. Y luego hay algo que quería introducir, que es que casi va en nuestra contra, ¿no? Parece que los que nos dedicamos a todo esto de la monitorización queremos que ustedes midan cuanto más mejor, más datos, más información, más Big Data, más IoT. No, no es nuestro consejo en este caso y huyan si alguien les dice mídalo todo porque simplemente lo que quiere es venderle. Es como si van al concesionario de coche y le dicen, oye, compras el coche con todos los extras. Bueno, ¿es necesario para mí todos los extras? A lo mejor ya a mí no me hace falta el techo solar porque vivo en un clima que no me hace falta. Pues esto es lo mismo. Es posible que estemos tentados de medirlo todo. Esto es un gran error. Es muy importante simplificar. Este SCADA, por ejemplo, esto es parte del SCADA online de Xenon, que es como un lienzo en blanco y nosotros pintamos ahí esa pantalla. Seguramente la habrán visto algunos en nuestra publicidad. Esto se diseñó como una plantilla para ver solo aquellos aspectos que nos interesaban de una instalación del terciario, ¿no? En este caso, queríamos ver los datos climáticos, pero los datos energéticos, si se fijan en la pantalla, no sé, creo que se verá más o menos bien, pero queríamos los consumos por planta, por mes y año, que es lo que aparece en rojo. Solo la climatización de la planta 1, que era la que consumía, y el alumbrado de las 3. Y luego también, abajo del todo, si lo ven, queríamos la producción fotovoltaica diaria del mes y del año, junto con el ahorro, que era el ratio que nos interesaba, cuál es el ahorro que nos está produciendo la fotovoltaica, y esa estimación. Es decir, sin entrar en mucho detalle, bueno, aparte los consumos, que me los he saltado, pero el consumo total en euros, consumo por clima y por alumbrado, que son los principales consumidores. Aquí lo que intentamos es, en una única pantalla, simplificarlo todo al máximo para tener los ratios y KPIs que nos hacen activar nuestras decisiones. Aquí hay algo que quiero resaltar muchísimo. No importa, y esto lo he dicho varias veces, pero creo que lo voy a seguir diciendo a lo largo de los años, no importa la cantidad de datos que tengamos, sino el tiempo que tardaremos en reaccionar para mejorarlos. Piensen en la frase, posiblemente es de las más importantes del webinar de hoy. A lo mejor a alguien le parece una perogrullada, pero les aseguro por la experiencia que tenemos con clientes de muchísima envergadura y tamaño que no suele ser siempre así. Me gustó mucho, si lo buscan el 21 de febrero, Xavier Marcet en La Vanguardia decía, en nuestras organizaciones tenemos un exceso de indicadores de procedimiento y pocos indicadores de propósito e impacto. Y comentaba, la gracia es combinar los datos con los propósitos. Y decía, lo otro es puro toreo de salón. No estoy citándolo textualmente, es del periódico de La Vanguardia, les digo, del 21 de este fin de semana. Y me gustó porque iba muy alineado precisamente con esto. Es decir, tenemos que ir a lo que nos genere impacto. Tener muchos indicadores no nos ayuda en absoluto. Escoger y representar solo aquello que vaya a nuestro propósito va a ser una de las grandes decisiones que tomemos. Y es por eso que hemos dado mucho protagonismo a la generación de interfaces personalizadas, acordes con la necesidad de cada cliente, y que puedan pintar en un lienzo en blanco qué quiere, y nosotros como digitalizadores de datos darles el dashboard que necesita. No uno genérico del que no usa ni el 10%,
y por el que paga el 100%, sino uno que solo tenga aquellos datos que necesita. En este caso, por ejemplo, es uno arquetípico de fotovoltaica, ¿no? Con los datos, una imagen ahora mismo estática, pero en el cual tenemos el posicionamiento de la instalación, tenemos lo que se está generando en las placas, lo que se vierte a la instalación, a la batería, a la red, lo que se consume de la red, también el rendimiento de la instalación, una gráfica de potencia, ¿vale? Y esto es imprescindible, es decir, que veamos exactamente los indicadores que necesitamos y no más. Y bueno, y como avanzando un poco a lo siguiente, vamos al control. Ya sabemos qué medir, vamos ahora a ver cómo controlarlo y qué retorno de inversión tiene esto para nosotros. El control, el seguimiento de instalaciones. Es un gran olvidado y si ustedes se dedican a la gestión energética, creo que es una de las grandes oportunidades de negocio porque ahora mismo hay mucha más inversión en acciones correctivas que no en acciones preventivas. Y les pongo un ejemplo que puse en un webinar en otoño también hablando de esto, pero que creo que es muy relevante. Es un caso verídico, suelo verlo a menudo. Se trataba de una gran inversión de fotovoltaica en un ayuntamiento que se anunció a bombo y platillo como la panacea de lo ecológicos que eran, de lo sostenibles, de lo bien que hacían las cosas. Se hizo una gran instalación, una gran inversión, autoconsumo fotovoltaico para que me entiendan. Y un año después fui a hablar con uno de los de mantenimiento, pregunté un poco por la instalación y bueno, pues me enteré que uno de los inversores estaba roto cuando hicimos la revisión. Las placas estaban cubiertas por este polvo que cae, ¿no? De estas lluvias de tierra tan frecuentes en el Levante español, donde estoy yo ahora mismo. De hecho, hace poco hubo una lluvia de tierra que tapó totalmente los paneles. Y vamos, por las mediciones que hemos hecho con Seinon, entre un 10 y un 20% de bajada de eficiencia podría producir. Y tampoco se sabía, cuando le pregunté al técnico, no sabía cuál era la contribución a la ciudad que estaba aportando esta planta de autoconsumo. Entonces, entre el fallo de inversores, las placas con polvo y que no tenían ni idea, que al final, ¿qué tenían ahí? Pues absolutamente nada. Se había puesto la instalación, no tenía ningún tipo de seguimiento, no había una gestión energética y, por tanto, no había retorno de inversión. Y en esto soy muy claro, inversiones sin seguimiento son lo mismo que greenwashing, como alguna empresa de estas que está vendiendo los sostenibles ecológicos que son cambiando todo el parque a vehículo eléctrico y que paradójicamente pues está siendo cargado con energía eléctrica proveniente de un mix energético en el que los combustibles fósiles abundan y por tanto al final no redundan en la solución. Amén de que se necesite menos que si fuera de combustión fósil, es decir, menos combustibles fósiles para el coche que si fuese de motor a combustión, pero no estamos solucionando el problema en absoluto y por eso es importante definir muy bien los retornos de inversión. Vamos ahora con el cuarto paso, las medidas de ahorro. Es decir, hemos medido, hemos establecido los ratios y los hemos controlado, que es lo que estábamos comentando sobre el retorno de inversión. Y ahora, en esta fase, cuarta fase, es cuando definimos las medidas de ahorro, cuando ustedes deben definir qué medidas de ahorro energético deben implementar. En esto, pues, desde instalar la fotovoltaica, a cambiar unos compresores, a la tarifa eléctrica, a los cambios en la producción, en fin, lo que apunta ahí. Aquí es donde ustedes estarán en capacidad de tomar decisiones respecto a si es rentable o no poner esa instalación, hacer una reforma de encerramientos o cambiar una maquinaria por una más nueva. Es del todo injustificado, desde un punto de vista de ingeniero, cómo se hacen instalaciones que apenas llevan un estudio previo y lo que es peor, sin ningún tipo de seguimiento. Como recomendación, es muy interesante aquí hacer uso de protocolos de medida y verificación, como el IPMVP, cuando se realizan cambios, pues
para que los ahorros conseguidos estén conforme a un estándar internacional como este, ya que si no, es que es imposible saber si los ahorros vienen dados porque ha bajado la producción, porque hemos cerrado las instalaciones por la pandemia o por lo que realmente nos interesa, porque aquellos de ustedes que sean gestores energéticos o aquellos de ustedes que contraten un servicio de gestión energética, porque hay un buen trabajo ahí de optimización energética. Con lo cual, esto siempre debe estar realimentando el ciclo. Una vez que se definen las medidas, hay que hacerle seguimiento continuamente. Y muchas veces lo que nos encontramos son instalaciones totalmente abandonadas, que se ha hecho un cambio, se ha puesto una batería de condensadores, seguramente esto también es un caso paradigmático de Seinon, ¿no? De un ejemplo, ¿no? Que nos pasó. Este es muy antiguo, hacía tiempo que no me acordaba, pero seguro que a alguno de ustedes les ha pasado. Y es que monitorizamos una de las primeras instalaciones, una nave industrial, y entonces uno de los avisos que saltó por parte de la plataforma, pues como ven ahí en pantalla, ¿no? Pues estábamos midiendo y el gestor energético nos dijo, oye, mira, ha saltado una alarma de que, bueno, de que hay penalización por reactiva, ¿no? Entonces, desde la fábrica nos dijeron, no, no, imposible que haya penalización por reactiva porque nosotros tenemos una batería de condensadores, con lo cual la reactiva ya está compensada y no nos deberían penalizar económico por eso. Bueno, pues después de esa pelea de, oye, yo tengo batería y tu SEI no funciona mal, pues al final nos dimos cuenta que es que la batería estaba allí, pero nadie la había conectado. Es decir, se había puesto una batería de condensadores, pero no estaba conectada. Nadie se había dado cuenta, nadie había hecho nunca seguimiento y habían estado pagando reactiva un montón de meses a pesar de que habían hecho la inversión en la batería. Es un ejemplo totalmente absurdo, parece sacado de, no sé, de una película de Chaplin o de algún contemporáneo humorístico de los Monty Python. Pero vamos, es muy paradigmático el hecho de que hagamos inversiones sin seguimiento. Este es un poco el mensaje que quiero darles también a aquellos de ustedes que al final dirijan o tengan alguna empresa u organización a su cargo, de la importancia que tiene. Pero parece que estamos hablando siempre de grandes empresas y no es así. También las pequeñas organizaciones pueden beneficiarse de este tipo de procedimientos en cuanto a productividad y sostenibilidad. Y una de las razones principales de esto es las nuevas tarifas. Esto, claro, quienes estén fuera de España no lo entenderán muy bien, pero bueno, en España el 1 de abril cambian a las nuevas tarifas, ¿de acuerdo? A partir del 1 de abril de 2021 cambian todas las tarifas eléctricas y esto va a afectar a pequeñas y grandes empresas. Entonces, hay tres casos. Sorpresa, que la empresa no hace nada y cuando venga el 1 de abril la comercializadora hará lo que quiera, subiendo los precios, en fin, vendrá la típica factura sorpresa con un incremento notable. Dudo que alguno de forma natural vaya a pagar lo mismo o menos. Lo normal, por lo que podemos ver, es que suban. Baja prioridad, que es que empiecen el mes que viene, un par de semanas antes, las comercializadoras a llamarles o busquemos a alguien que nos ayude, alguien de nuestro equipo que hace falta contratar. O realmente la parte previsora, que es la que yo les recomiendo, evidentemente, es en el que como previamente hemos digitalizado la información, ya les digo, no hace falta un gran despliegue. Acuérdense de lo del principio de Pareto, del 20-80. Vamos a ese 20% que nos da el 80%, no hace falta monitorizar toda la oficina. Ya podríamos hacer comparativas si tenemos esos datos, es decir, podríamos hacer comparativas de cuánto habríamos pagado en el caso de que las nuevas tarifas se hubiesen aplicado ya, y esto nos haría ver de forma muy gráfica diferencias en euros, es decir, podríamos tener una simulación, nueva tarifa a la derecha, tarifa actual a la izquierda, simplemente es una simulación que genera la plataforma y el motor de simulación, y con esto ya estaríamos en disposición de saber si esa si esa tarifa nos interesa o no. O la generación en forma gráfica, en euros, de nuevo, que es algo que vamos a entender muy bien desde gerencia. ¿Qué variaciones hay? Pues
En agosto hay una variación grande porque, bueno, pues les animo a ver también el webinar de tarifas que tenemos en el que explicamos por qué ya no va a estar agosto en P6. Y esta diferencia es grande, con lo cual nos hace ver que o hacemos algo o si seguimos con la inercia, el próximo mes de agosto pagaremos un incremento, un sobrecargo importante por no haberse anticipado. No quiero entrar mucho más al tema de tarifas porque es algo que hemos comentado ya aquí en Sein Online. Si quieren saber más sobre la simulación, les animo a contactar con nosotros. Pues de momento solo está disponible para partners exclusivos de Seinon, pero bueno, pues esperemos que dentro de poco también esté abierta para todos. Así que encantados de informarles. Últimos 2 puntos. Alinear la organización. ¿Por qué alinear la organización? ¿No? ¿Por qué tenemos que tenerlo todo? Bueno, pues lo hemos puesto desde el mando directivo al principio, pero ahora vamos a todo el mundo. Y hay un ejemplo que me gusta mucho poner, de hecho lo puse también en otoño, pero es muy paradigmático. Podemos haber hecho todo lo que queramos bien, la tarifa, la simulación, haber hecho un dashboard personalizado con los KPIs y ratios que nos han interesado, integrando variables de temperatura, de humedad, de CO2, de calidad del aire y tenerlo todo perfecto y desde la dirección nos sentamos y vemos que hemos hecho el trabajo bien. Pero si no baja a todos los niveles de la organización, no va a servir de nada. Y les pongo el ejemplo también de un caso, ¿no? De un partner que trabajaba con una, bueno, con una red de franquicias de hostelería que pues tenían cámaras frigoríficas, ¿no? Obviamente para mantener los alimentos refrigerados y también otra de congelación. No eran muy grandes, pero había una de ellas que tenía unos picos muy raros y no daban un poco con el kit de la cuestión. Es decir, en la comparativa que hacían de gráfica a través de Seinon, comparando todas las instalaciones del país, pues se daban cuenta que había una instalación que no sabían por qué, pues la cámara frigorífica daba unos picos de potencia de vez en cuando que no entendían, pues que lo producía. Fueron de mantenimiento, miraron el motor, todo parecía bien, no encontraban el fallo, hasta que un día se dieron cuenta, y no recuerdo ya cómo, pero que uno de los trabajadores que estaba en la cocina en verano tenía mucho calor y entonces para refrescarse lo que hacía era abrir la compuerta de la cámara frigorífica, que saliera un poco de este aire purificador de dentro de la cámara. Con esto se refrescaba, volvía a cerrar la cámara y seguía trabajando. Imagínense, claro, todos los esfuerzos tirados a la basura porque alguien no entendía que esto de abrir la compuerta durante un tiempo más o menos prudencial, pues estaba generando unos picos de potencia terribles, un desembolso económico terrible y vamos, a nivel de CO2, pues ya ni les cuento igualmente. Así que bueno, esto es un poco la anécdota para explicar la importancia, ¿no? de hacer un plan alineado con toda la organización. En esto soy muy partidario y si quiere alguien más información que nos contacte abiertamente, pues estaremos encantados de ayudarle en hacer planes de gamificación, es decir, ayudar a que dentro de las organizaciones los cuadros de mando con determinados KPIs a modo de videojuego puedan ser expuestos y puedan ser visibles por la gente que trabaja con nosotros. Es muy interesante porque esto genera una cierta competencia en ir ganando el ranking y en ocasiones funciona. Había una empresa que llegaba a pagar un desayuno, esto me gustó mucho, a aquella sucursal, que si no eran bancos, aquella sucursal que ahorraba más energía en función de unas gráficas normalizadas, si no me equivoco era por metro cuadrado y personas que estaban ahí, y quien iba ganando pues pagaba un desayuno a todos los empleados por haber ganado en el ranking ese mes. En fin, tenemos que buscar excusas para poder ayudar y ya les digo, si quieren ideas, pues oye, encantado de ayudarle. Y acabo con el epílogo antes de entrar en las preguntas y me gusta mucho, es una frase de Carles Navarro y bueno, pues lo dice ahí, no es la emergencia climática, no es ese elefante que está en la habitación, que es imposible no verlo, porque todos vemos la emergencia climática, pero no sabemos cómo sacarlo de ahí. Así que no nos tomamos en serio el problema. Creo que todo lo que hemos hablado viene a su vez englobado dentro de un plan
mucho mayor, fuera de lo que diga la Unión Europea, fuera de lo que digan el resto de modas, ¿no?, que parece que hay ahora en torno a la sostenibilidad. Estamos hablando de un fin mayor y yo creo que esto es lo suficientemente serio como para que pensemos que no es solo un tema económico, que de por sí lo es, sino un tema que va a trascender mucho, mucho más de lo que parece. Agradecerles la asistencia nuevamente, emplazarles a otros webinars y a que cualquier duda que tengan o cualquier comentario, pues nos escriban a hola@seno.com. Y nada, que pasen una buena tarde y muchísimas gracias por seguir ayudándonos a descarbonizar la energía. Un cordial saludo a todos y que lo pasen bien. Hasta la próxima. Chao.